siempre me gusta ponerle el título a los temas. Es más, si no encuentro el título, no puedo desarrollar el tema. Eso pasa conmigo, no sé si a ustedes les ha pasado así. Primero encuentro el título. Y hoy en esta mañana vamos a ver algunos textos acerca del diluvio. Y el título que le puse es ¿quiénes causaron el diluvio? ¿Quiénes causaron el diluvio? Y vamos a ir abriendo la palabra de Dios, pero vamos de rodillas otra vez. Yo creo que no está por demás seguir orando, ¿verdad? Amén. Agradecer a nuestro Dios. Dios Padre que estás en los cielos, si he abierto mi boca, lo he hecho con la intención de darte la exaltación, Padre eterno. Amén. La honra y la gloria, porque tú solamente mereces ser exaltado. Amén. Padre eterno, he testificado delante de ti de cómo tú mantienes misericordia sobre mí, a pesar de que soy un pecador, Señor. Pero al mismo tiempo he reconocido mis pecados y sé que la sangre de tu Hijo Jesús me ha lavado a mí junto con todos mis hermanos aquí presentes. Amén. Ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos permiso, Señor, y te pedimos que tu Santo Espíritu sea vaciado en toda su totalidad en cada uno de nosotros. Amén. Para que capacite nuestra mente y así podamos ver el mensaje que tú nos vas a dar en este momento. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús hemos hablado. Amén. 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 Antes de ingresar a los textos que vamos a analizar del libro de Génesis, quiero llevarlo a ustedes al libro de Apocalipsis 12, un texto muy conocido. Apocalipsis 12, verso 17. Apocalipsis 12, verso 17. Es un texto de la Biblia muy conocido por todos ustedes. Y dice la palabra de Dios así. Entonces el dragón, ya sabemos, ¿verdad? Cuando se refiere dragón, a Satanás, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. A menudo que vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ver dos grupos. La iglesia general adventista, más el remanente que sale, ¿de dónde? De la iglesia. Está el montón, está el grupo grande, pero de ese grupo grande se saca ¿qué? Y eso nosotros lo podemos ver en el libro de Isaías, en el libro de Jeremías y en muchos otros textos. Nosotros lo podemos comprobar ahí. Solo que hoy vamos a ir para que nos dé tiempo de ver en su esencia todo el tema. Así es que no se nos olvide este texto, estos párrafos que vimos ahorita. Tenemos la mujer, que es el pueblo adventista, pero la evidencia en las escrituras nos muestra que hay un remanente. Y pongamos atención a esto. El diablo solamente dice, está airado contra la mujer. Pero ¿contra quién tiene la guerra? ¿Se dan cuenta? Con la mujer solamente está airado. Y vamos a hablar directamente. Con el pueblo adventista solamente está airado. Pero la guerra total la está haciendo contra este remanente, mis hermanos. Amén. Yo no quisiera ponerlo así, pero así lo está diciendo que la palabra de Dios. Ahora, entonces, vamos a dejar Apocalipsis, ya lo hemos visto como una introducción ahorita solamente para ir haciendo el cuadro, y vamos a ir al libro de Génesis, que es donde vamos a despegar el tema. ¿Por causa de quién vino el diluvio? Ese es prácticamente el nombre del tema. Cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Génesis, escuchen bien, los primeros capítulos de Génesis y en especial el capítulo 6, a veces por lógica tenemos la tendencia a decir, oh, el diluvio vino porque los hombres se pervirtieron, oh, porque eran rebeldes, porque se apartaron de Dios. Podemos decir que sí, son
pequeñas cualidades de eso, pero no en esencia. Por eso vino el diluvio, y es lo que ahorita vamos a ir presentando con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, podemos razonar así, pero no por eso vino el diluvio. Entonces, ¿cuál fue la causa por la cual vino el diluvio? La respuesta que voy a compartir con ustedes es tan significativa, y el diluvio vino en especial por una sola causa. Vamos a la Biblia. En Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. Génesis capítulo 4, versos 3 al 5. En Apocalipsis les dije que no perdieran eso de su mente, ¿verdad? Que no lo sacaran de su mente. Vimos dos grupos, ¿verdad? El pueblo de Dios, pero el verdadero remanente. Ahora aquí también vamos a ver algo semejante a eso. Vamos a ver a dos adoradores diferentes. Así es que ya lo tienen. Di tiempito para que lo encontraran. Génesis 4, versos 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, el primer adorador. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. El 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Ahora, ya le hemos dado lectura a estos versos de la Biblia. Así es que estos textos que hemos leído nos presentan el cuadro de la verdadera iglesia de Dios y de la que no lo es. Otra vez, dos grupos de personas que aquí solamente por el momento nos está diciendo dos, pero en realidad representan a los dos grupos de personas que ha habido y que va a haber justo antes de que Cristo venga por segunda vez. Ahora, les decía hace un momentito, en estos tres versos que acabamos de ver ahorita, podemos ver a la verdadera iglesia de Dios y a la otra que no lo es. La verdadera iglesia de Dios, ¿cómo la podemos identificar? Oh, porque la verdadera iglesia de Dios hace lo que Dios le manda, reflejado en Abel. La verdadera iglesia de Dios vive como Dios se lo manda. La verdadera iglesia de Dios hace de Dios su guía. La verdadera iglesia de Dios pone su confianza en Dios. Y puedo seguir diciendo más de eso, pero ahora, ¿cómo podemos identificar la falsa iglesia de Dios? O sea, la iglesia de Dios, pero que es falsa. Bueno, hace simplemente todo ¿qué? Lo contrario. Vive por sus propios impulsos, se alimenta de su propio pan, adora conforme a sus propios impulsos también, conforme a su propia idea. Que en el caso de los textos que acabamos de ver, fue lo que pasó con ¿quién? Con Caín. Había dado Dios explicación exacta de cómo se tendrían que presentar los humanos delante de él. ¿Sí? Claro que sí, mis hermanos. Y hoy en día, ¿sabemos nosotros cómo presentarnos delante de nuestro Dios? ¿Hemos entendido qué es lo que Dios pide de nosotros? ¿Tenemos la luz, pregunto? Sí, sí. Claro que sí, mis hermanos. Que nosotros quiéramos hacer lo contrario es otra cosa, ¿verdad? Ahora, vamos a seguir avanzando con esto. Ya analizamos estos temas. Y en el verso 8, fijémonos bien, en el verso 8 del capítulo 4 también, nos dice que Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Los que conocemos la historia, queridos hermanos, sabemos que Caín hizo eso porque Dios no miró con agrado la ofrenda de él. Sin embargo, la ofrenda de Abel sí fue aceptada. Caín, mis hermanos, jamás se arrepintió y él tomó la decisión de seguir su vida separado de Dios. Y no tan solo él, sino también su descendencia siguió los pasos de ¿quién? De él. Entonces, al paso del tiempo, ya estoy haciendo
estoy presentando el cuadro, el camino donde ahora surgen dos descendencias, dos grupos de personas que adoran de diferente manera, dos grupos de personas que razonan, que piensan de diferente manera. Entonces, al paso del tiempo, Dios le concede otro hijo a quien, Adán y Eva, al cual le pusieron por nombre Set. Saben, estoy investigando el significado de Set, y más o menos de acuerdo a nuestra lengua castellana, Set significa sustitución. Y también la misma Biblia dice eso, lo encontramos en el verso 25 del capítulo 4. Dice así: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y ahí mi Biblia ahí trae letras chiquititas con asterisco, y ahí trae un señalamiento que dice Set, esto es sustitución. No sé si sus Biblias también traen lo mismo. Casi creo la mayoría lo traen, algunas no, pero también me puse a investigarlo. Acordémonos que en los tiempos antiguos los nombres siempre tenían casi un significado, o casi todos los nombres siempre tenían un significado. Ahora, vamos a seguir avanzando. Leímos el verso 25, pero en el verso 26 hay algo muy interesante, y fíjense bien, el verso 26 lo que dice, vamos a leerlo, dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Los versículos que leímos anteriores, todos los otros textos que hemos leído, dicen esos, se expresan de esa manera de la descendencia de Caín. No. Y me refiero a lo que digo en la última parte. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero esto era de la descendencia ¿de cuál? De Set. ¿Y por qué no hay registro que diga así? Y entonces la descendencia de Caín comenzó a invocar el nombre de Jehová. Porque Caín decidió adorar al Dios específico. Ya lo dije hace un momentito atrás, porque Caín tomó la decisión, él jamás se arrepintió, mi hermano, no hay evidencia de que él se haya arrepentido, y él tomó la decisión de seguir su vida separado de Dios, y su descendencia siguió los pasos de él también. Ahora, una información extra que quiero compartir con ustedes es que la descendencia de Set, entonces comenzaron a multiplicarse las dos descendencias, la de Caín, separada de Dios, y la de Set, que invocaba el nombre de Dios. Entonces, la descendencia de Set, ellos vivían en las montañas, mientras que la descendencia de Caín había preferido vivir en los campos llanos. ¿Se dan cuenta? Es más, les voy a decir, prácticamente este tema lo he sacado de este libro que se llama Patriarcas y Profetas, y no voy a preguntar quién lo tiene y quién no, porque estoy seguro que todos lo tienen, este libro, Patriarcas y Profetas, de los primeros capítulos, empezando desde el diluvio, Set y Enoch, y después del diluvio. Ahí ustedes pueden ir confirmando todo esto. No traje así cita en especial porque tendría yo que leerle todas las páginas. Entonces he sacado los extractos y compartirlo aquí con ustedes. Ahora, este libro dice que mientras que esos dos grupos de personas permanecieron separadas, la descendencia de Set tenía un servicio fiel hacia Dios. Mientras que esos dos grupos de personas no se unían, la vida, los descendientes de Set vivían en estricta obediencia hacia Dios. Pero sigue diciendo aquí, mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. ¿Y todo el tiempo fue así? Preguntan. No. ¿Qué pasó con el tiempo? Perdieron su peculiaridad como el pueblo de Israel. Pero con el transcurso del tiempo, mira, fíjate, los hijos de Set se aventuraron poco a poco
dice el espíritu de profecía, a mezclarse con los habitantes de los valles. La curiosidad. Con los de Caín. Ajá. Sí, los habitantes de los valles son la descendencia de Caín, o también con la descendencia de los hombres, algunos títulos que se les dan. Entonces, dice, y esta asociación produjo los peores resultados. ¿Cuál es la asociación? Cuando los descendientes de Seth comenzaron a mezclarse ¿contra quién? ¿Contra quiénes? Con la descendencia de Caín, mis hermanos. Ahora, aquí yo me estuve refiriendo, no sé si me escucharon y pusieron atención. Yo aquí estuve diciendo los hijos de Seth. ¿Verdad que me han estado escuchando que así estoy diciendo, los hijos de Seth? Sí. Pero ¿saben cómo lo registra la Biblia? Los hijos de Dios. Que fue la lectura bíblica. En Génesis 6:2. Vamos a leerlo. Dice así, que viendo los hijos de Dios, vamos a detenernos ahí un poquito, vamos a hacer un paréntesis. Que viendo los hijos de Dios. Así es como la Biblia lo dice. ¿Cómo podemos aclarar esto de manera que quede bien claro, que hasta los niños lo puedan entender? ¿A quiénes se les llama hijos de Dios? Dejemos que la palabra de Dios conteste. No me gusta a mí contestar. Y para eso vamos a Romanos 8:14. Y el que lo tenga primero, con confianza que le dé lectura. Este texto que ahorita alguien de ustedes va a leer nos va a ayudar a entender, mis hermanos, por qué a la descendencia de Seth por un tiempo se les llamó hijos de Dios. Dígalo, mi hermano. Ok, 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Lo cantamos? Hasta debiéramos de aprendérnoslo de memoria. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son llamados ¿qué? Hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Somos nosotros llamados hijos de Dios? Estamos obedeciendo, sí. Mis hermanos, si nosotros permitimos que nuestro ser, nuestro cuerpo entero sea dirigido no por nuestros impulsos, no por nuestros conocimientos, sino por el Espíritu de Dios, entonces ese título cabe en ti. Entonces ese título puede caber en mí. Entonces yo puedo portar ese título. Entonces todos ustedes como grupo pueden portar ese título, hijos de Dios. Pero no porque ustedes se lo pusieron, sino porque ustedes tomaron la decisión de ser guiados por Dios. Y eso era lo que por un periodo de tiempo pasó con la descendencia de Seth. Ellos no vivían conforme a sus ideas. Ellos no razonaban conforme a su propio intelecto. Ellos razonaban porque estudiaban la naturaleza y entendían que había un creador que había hecho todo eso y que ese creador merecía suprema obediencia y adoración. Hermano Eliseo y hermanito Jonathan, siempre he tenido una duda con este versículo yo. ¿Cuál? Del 6:2. ¿Quiénes, cuando nacieron a Adán, les nacieron más hijos y hijas, hermanito, o qué? Sí, hermano. Y entonces se podían ahí mezclar los hermanos para procrearse, como Dios dijo que es su lugar en la tierra, o qué pasa. Ese era el plan de Dios, hermano, al principio. No era pecado que entre ellos Si mismos. nunca hubiera habido pecado, hermanito, probablemente... O sea, cuando Dios puso a Adán y Eva y les dijo para completar, porque lo es claro de que completara el número de ángeles que hacían, era para eso. Sí, y como no era pecado, aunque ellos procrearan y crearan todo. entre familia, hermano, ese era el plan original de Dios, pero el pecado vino a distorsionar todo y por eso Dios escribió después entre los... Acuérdense que tuvieron los días de Adán, hermanos, todavía la constitución física no estaba determinada, No, pues no, por eso no había, ella llama niños imbéciles, así, no sé si sea original en inglés, pero así lo traduce. Pero ya como se va el pecado depravando más y más, ya cuando viene el pueblo de Israel es donde Dios ya les prohíbe, ya por el pecado tan que se ha deteriorado el tejido humano o las cromosomas de nosotros, hermano. Entonces por eso Dios de ahí para adelante le prohíbe al pueblo ya casarse entre familias. Y hoy lo vemos, hermanito, que los que se casan entre familias ven como... Entonces significa que Caín también se metió con su misma hermana. Se casó con su hermana, hermano, se llevó una hermana.
Y los descendientes de Caín nacieron malos como él, definitivamente, ¿no? Seguían su ejemplo. Todos ellos siguieron el ejemplo de Caín. Así es que, gracias mi hermano por preguntar y usted, pastor, por colaborar en este estudio que estamos teniendo. Porque es muy importante que nosotros entendamos por qué causa vino el diluvio. Es que porque hay una teoría de siempre unos loquitos ahí que dicen que los hijos de los hombres se metieron con ángeles, o los ángeles se metieron con los hijos de los hombres, por eso es que pasó algo ahí, ¿verdad? Hay un libro que se llama el libro de Enoch. Yo estudié muchas páginas de ese libro y es un libro muy adulterado y habla exactamente eso. Ese libro dice que los ángeles malos fueron los que vieron a las mujeres bonitas y que se las tomaron como esposas literalmente, y que de ahí salieron esos gigantes, ¿no? Porque así tenían cruces entre humano y de ángeles. Pero ese es un libro apócrifo, que no tiene la aprobación de Dios. Ahora, ya vimos, estamos analizando ahorita esos dos grupos, esas dos clases de personas. La descendencia de Set, llamada como los hijos de Dios, y la descendencia de Caín. Ahora, estas dos clases de personas, mis hermanos, que habían antes del diluvio, serán las dos mismas clases que existirán antes de que Cristo venga. Y eso ya lo estamos viendo. De eso ya no hay duda de que, ¿de dónde sacaste eso, mi hermano? Es que ya lo estamos viendo. Aquellos que realmente quieren adorar al Señor, lo aceptan y están de acuerdo a caminar conforme a la voluntad de Dios, y aquellos que todavía estamos rezongando, aquellos que todavía y lo está encerrando en la llamada iglesia adventista, ¿verdad? Los dos grupos, porque supuestamente aquí están los dos grupos llamados con el mismo nombre, porque ellos... Claro que sí, y a medida que vayamos desenvolviendo el tema, va a ir usted viendo todo el cuadro como está hecho. Ahora, vamos a seguir avanzando. No hemos terminado con el verso 2 porque estábamos analizando solamente una parte, y vamos a concluir. Que decía que viendo que los hijos de Dios, pues ya explicamos esa parte, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así es que esa teoría de que fueron ángeles que se mezclaron o que tomaron mujeres, eso es falso, totalmente falso. La palabra de Dios no da lugar o cavidad para que nosotros creamos en esa fábula falsa. Ajá, sí, porque ya explicamos ahorita a quiénes se les llamó hijos de Dios. Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Alabado sea nuestro Dios. Y si yo quiero tener ese título como un hijo de Dios, pues ya lo sabemos cómo debemos de vivir nuestra vida, cada uno de nosotros. Alabado sea nuestro Dios. Así es que, hago una pregunta. ¿Acaso en la descendencia de Set no habían mujeres bonitas? ¿Para qué? ¿Para que los varones fueran a buscar mujeres en el otro grupo? ¿En el grupo que vivía en los valles? Claro que sí, mis hermanos. Pero ¿por qué ellos se fijaron en las mujeres de los hombres, de la descendencia de Set? ¿Por qué? Muy simple. Y aquí podemos nosotros hacer una lista por lo cual ellos se fijaron. Pero voy a empezar primero con las cualidades que tenían la descendencia de Set, y me voy a dirigir en este momento de acuerdo a lo que estamos hablando por el lado de las mujeres, porque ellas, las mujeres de la descendencia de Set, ellas vestían con honestidad, porque ellas vestían porque sabían lo que eran, hijas de Dios, y ellas no se andaban vistiendo con todos esos ornamentos que se ponen hoy en día. Ellas se cubrían totalmente. Y cuando ellas se destapaban así, cuando se destapaban, se quitaban todos sus atavíos, era porque cuando ya estaban con su marido, y solamente su marido las podía ver completamente. ¿Y eso era lo mismo con las mujeres de la descendencia de Caín? No. Por eso cuando estos varones, que siempre estaban acostumbrados a ver mujeres bien tapadas y honestas y verdaderas mujeres temerosas de Dios, y cuando se aventuran a ir hacia los valles y ven a aquellas mujeres que andaban semidesnudas hasta por acá y bien llenas de aretes y bien pintadas y todo eso, ¿les llamó la atención? Claro que sí, mis hermanos, les llamó la atención.
Y si tenemos dudas de eso, solamente echemos un vistazo, hablando así, bajo el contexto de lo que estamos siguiendo ahorita, cómo son y se visten las mujeres que no tienen temor de Dios. Y las mujeres paganas pues tienen razón que vistan así. No tienen el conocimiento, no tienen la luz que nosotros tenemos, mis hermanos, la Biblia y el espíritu de profecía. Normalmente son las dos herramientas que yo estudio, las dos guías que, por decirlo así, que uso para que el Señor me vaya haciendo de acuerdo al carácter que Él quiere que se logre. Entonces, las mujeres paganas pues tienen razón que se vistan así, no conocen a Dios, les vale. Pero ¿qué de nuestras hermanas? Vamos a seguir avanzando. Entonces, cuando esto, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Fue el vestir de las hijas de los hombres lo que trajo el diluvio? En esencia no. No. Ahora, si leemos el verso 5 del capítulo 6, el verso 5 del capítulo 6, sigue diciendo ahí: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Hace tiempo atrás, cuando yo leía esto, inclusive ya había dado alguna lectura también al espíritu de profecía acerca de por qué vino el diluvio, no había yo entendido en su totalidad el verso número 5. Y yo pensé que en el verso 5 se estaba refiriendo ahí a la descendencia de Caín, que eran malos de continuamente al mal. Pero a medida que uno va escarbando en la palabra de Dios, entonces el Señor te va dando ¿qué? Te va dando más luz. Algo muy importante, este es un principio, mis hermanos, que ustedes van a poder ver en toda la trayectoria del estudio de las Sagradas Escrituras y del Espíritu de Profecía. Si yo no he logrado digerir, miren aquí, estas páginas, si yo no he logrado digerir estas páginas, ¿cómo el Señor me va a revelar toda esta porción? ¿Sí me están entendiendo? Si no he logrado digerir, a comprender y a poner en práctica estas páginas de aquí, mira, apenas estas, ¿cómo el Señor me va a revelar toda la demás? Meditemos en eso, mi hermano. Y a medida que nosotros vamos comprendiendo la palabra de Él, entonces Él nos va ¿qué? Nos va revelando. Nos va revelando. Ahora, vamos a seguir avanzando. Así es que, ¿qué fue lo que realmente causó el diluvio? Prácticamente ya lo dije, y se lo voy a decir ya en una sola palabra: la apostasía de los hijos de Dios. La apostasía de los hijos de Dios, cuando ellos se mezclaron con la descendencia de Caín, eso fue lo que realmente trajo el diluvio. Tal vez algunos digan: ¿cómo así, hermano? ¿Cómo así, hermano Jonathan? La palabra de Dios nos revela algunos detalles, y los detalles que no nos logra revelar la palabra de Dios, ¿lo encontramos dónde? En los lentes. En el espíritu de profecía, mis hermanos. Al unirse en matrimonio, aquí nos habla de que hubo matrimonio literal. Los hijos de Dios, viendo a las mujeres de la descendencia de Caín, que eran bonitas, fueron y tomaron esposas para sí. Se casaron con mujeres paganas. Al unirse en matrimonio con mujeres paganas, se le dio la oportunidad a Satanás para meter el paganismo dentro de la descendencia de Seth, los cuales mantenían la verdadera adoración al Dios creador. Ahora, voy a hacer una pregunta. Esto pasó aquí. ¿Hay registros en la historia que este método de trabajo que Satanás hizo haya acontecido en alguna otra ocasión? Claro que sí. Por ejemplo, acá, Salomón. ¿Qué es lo que pasó? ¿Lo tenemos claro? Claro que sí. Está claro en la palabra de Dios. Ahora, dice: y al mezclarse con los depravados, la descendencia de Seth, al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu
y en obras siguiendo el camino de Caín. Ahora, noten esto, ya no seguían el camino de quién? De Dios. De Dios. Ahora estaban siguiendo el camino de él. Caín. El camino de Caín. Y fíjense que hay un verso en la Biblia de Eclesiastés 1:9, parece, si mal recuerdo, que dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Lo mismo que será. ¿Qué es lo que se está haciendo? Lo mismo que ya se hizo. ¿Es cierto? Y lastimosamente, mi hermano, quieramos aceptarlo o no, el pueblo adventista está siguiendo los pasos, está caminando por donde caminó la descendencia de Seth. Fue santo por un tiempo, fue el verdadero pueblo de Dios. Pero cuando comenzó a ver el camino del hombre, dejó de llevar ese título, hijos de Dios, porque ya no era dirigido por Dios, ahora eran dirigidos por sus propios impulsos, eran dirigidos por sus propias decisiones. Y este es un paralelo que podemos ver reflejadamente en la palabra de Dios. ¿Qué prácticas tenían la descendencia de Caín? Te voy a hacer una lista. Mencionaré algunas cosas. Ellos practicaban, por ejemplo, la poligamia. Sí. Ellos eran idólatras. Sí. Ellos menospreciaban las leyes de Dios. También ellos se casaban con alguien de su mismo sexo. Se hacían el mal el uno contra el otro. Se quitaban las cosas por la fuerza y no querían saber nada de Dios. Y esa era la condición de la descendencia de Caín. Fíjense, esa era la condición de la descendencia de Caín. Entonces viene la pregunta: ¿cómo pudieron los hijos de Dios mezclarse con los hijos de los hombres? ¿Estás leyendo Patriarca y Profeta? ¿Eh? Patriarca y Profeta. Lo saqué del libro de Patriarca y Profetas. De aquí. Estaba diciendo que desde ese tiempo ya se estaban casando hombres con hombres y mujeres con mujeres. Mi hermano, la condición que vivía la descendencia de Caín era una condición totalmente ya abominable delante de nuestro Dios. En algunas, yo estoy parafraseando ya muchas páginas de aquí porque lo saqué de como de 3, 4 capítulos. Aquí tengo algunos párrafos subrayados. Ahora, a lo que quiero llegar, esa era la condición de la descendencia de Caín. Viene la pregunta: ¿cómo pudieron los hijos de Dios mezclarse con las hijas de los hombres? Veamos qué dice la palabra de Dios. Amós 3:3. De la misma manera, el que lo encuentre primero que lo dé lectura. Amós 3:3. Yo me lo sé de memoria, ese es un versículo cortito. Andarán juntos si estuvieran de acuerdo. Ajá, dígalo más fuerte, mi hermano. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Se dan cuenta cómo responde la palabra de Dios? Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Se preparan. Se separan, no pueden andar juntos. Entonces, si la descendencia de Seth se juntó con la descendencia de Caín, es porque ¿qué? Porque llegó a estar de acuerdo en vivir el mismo estilo de vida que vivía la descendencia de Caín. Tremendo, ¿verdad? Ahora, llegaron a hacer todo lo que la descendencia de Caín hacía. Ahora, la iglesia de Dios, por decirlo así, la iglesia de Dios en aquellos días había apostatado de tal magnitud que ya no se podía ver la diferencia. Ya no se podía ver la diferencia entre los que eran la descendencia de Caín y entre los que alguna vez fueron llamados hijos de Dios. Oh sí, pero eso pasó allá en los tiempos del diluvio. Hermanos que me están escuchando, ¿acaso no nos preocupa a nosotros la situación? ¿Acaso no nos preocupa el cuadro que vivieron los antidiluvianos? Podemos nosotros razonar y decir, oh, esto sucedió en el pasado. Pero el cuadro importante que nos presentan las Escrituras es que el diluvio vino como consecuencia de la apostasía del pueblo de Dios.
Eso es lo que el cuadro nos está presentando. La descendencia de Seth se había ido por el camino que había escogido Caín. Acuérdense, mis hermanos, que Dios maldijo a Caín en Génesis 4:11. Ahora pues, maldito seas tú, ¿qué? De la tierra. Ya lo dije hace un momento atrás, no hay evidencia que Caín se haya arrepentido. Y si la descendencia de Caín siguió los pasos de él, la maldición de Caín pasó a su descendencia también. La situación grave aquí, mis hermanos. Ahora, no porque Dios fue arbitrario con la descendencia de Caín, hermano. No. Hay que entenderlo, sino porque ellos decidieron seguir el camino. Ya lo he dicho como 3 o 4 veces. Los levitas, el Leví recibió la maldición de Dios también, pero sus descendientes decidieron revertir la maldición y fueron fieles a Dios, hermano. Y aquí la situación más grave no era con los paganos. La situación más grave era que el pueblo de Dios se estaba volviendo ¿qué? Pagano. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, mis hermanos. Es Amalgamación. todo eso. En Génesis 6, 8 y 9, la palabra de Dios dice algo. Vamos a la Biblia. Génesis 6, regresemos otra vez a Génesis 6. Ya hemos estado analizando. Empezamos con 2 grupos, el pueblo y el remanente que sale del pueblo, después a 2 adoradores diferentes, y después de esos 2 adoradores diferentes salen 2 grupos grandes, 2 muchedumbres. Un grupo que sí sabía cómo adorar a Dios, un grupo que sí seguía las indicaciones de Dios, y tenemos el otro grupo que no siguió las indicaciones de Dios. Ahora vamos a Génesis 6, 8, 9, y dice así, 6 versos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Hemos escuchado hablar muchos temas acerca de Enoc, de la rectitud y la perfección de vida que vivió Enoc, y de cómo también la palabra de Dios dice, y caminó Enoc con Dios. Pero también las escrituras nos hablan de este hombre que se llamaba, ¿cómo? Noé. Dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ahora, Noé prácticamente, mis hermanos, es el remanente, es ese remanente chiquito de toda la descendencia de los hijos de ¿quién? De Seth. Dios siempre, mis hermanos, se tiene un remanente. Puedo atreverme a decir, mis hermanos, que nosotros estamos constituyendo ese remanente. Ese remanente. Y así como Dios llama a Noé, así Dios nos llama a nosotros. Pero hay que entender algo, mis hermanos. ¿A qué me refiero? A que Dios llama a Noé, pero Noé tenía ciertas cualidades. Y ahí lo da la Biblia. Noé, varón, ¿qué? Justo. Dios está buscando a un remanente que practique la justicia. Y cuando hablamos de justicia, ¿a qué nos lleva, pastor? Cuando hablamos de justicia, ¿a qué nos lleva eso? A la santidad. A la santidad. Pero lo que yo me estaba refiriendo es que cuando hablamos de justicia, ahí está involucrada ¿qué? La ley. ¿Y cómo decía el texto de Apocalipsis cuando leímos al principio? Vamos a leerlo otra vez. La palabra de Dios es hermosa. Dice aquí, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, iglesia, el pueblo adventista. Pero del pueblo adventista sale un remanente, mis hermanos. No perdamos eso de mente. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora, así es que Noé, varón justo, Dios hoy en día está en busca de ese remanente, es un remanente justo, es un remanente perfecto, un remanente que camina con Dios.
No es un remanente que va a seguir sus propias ideas. No es un remanente que se va a alimentar con su propio pan. No es un remanente que solamente va a llevar el nombre de Jesús para que no se burlen de él. No, mis hermanos, es un remanente que va a caminar con el Señor. Y eso tiene, y de ahí, tan solo de esas 3 palabras, con Dios caminó Noé, tan solo esas 4 palabras podemos hacer un tema. ¿Qué significa caminar con Dios? ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa caminar con Dios? Caminar con Dios significa que yo voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Caminar con Dios significa que yo voy a guardar sus mandamientos. Caminar con Dios significa que yo le voy a rendir suprema obediencia. Amén. Y así puedo hacer la lista más grande de lo que significa realmente caminar con Dios. Amén. Vamos a seguir avanzando, mis hermanos. Ahora, la historia nos relata, de acuerdo a lo que estamos viendo, que el gran creador de los cielos y de la tierra escogió a un líder para que fuera el encargado de fabricar un arca para la salvación de las personas. Pero había un requisito. Ese líder tenía que caminar bajo la dirección de Dios. Y prácticamente ya lo vimos ahorita. Es triste ver, mis hermanos, hoy en día, muchos que están puestos como líderes no caminan con el Señor. No están caminando con el Señor, no le están dando la obediencia, no le están rindiendo la obediencia a nuestro Dios, la cual se le debería de dar. Sigue diciendo, hacen sus propios caminos. Líderes que hacen sus propios caminos, líderes que toman sus propias decisiones, estructuran sus iglesias conforme a sus propias ideas. Y la dirección de Dios queda hacia dónde? A un lado. Queda a un lado, mis hermanos. Estamos haciendo un paralelo y se lo voy a ir mostrando. De la descendencia de Seth que había apostatado, Dios saca un remanente. ¿Y a quién encontramos? ¿Ya hablamos? Noé. A Noé. Lastimosamente el pueblo adventista apostató, eso ya lo sabemos. Y no lo decimos para gloriarnos, sino hay que trabajar, hay que orar por ellos. Pero ahora Dios se saca un remanente y somos nosotros también. Pero ¿para qué Dios nos ha sacado como remanente? ¿Para qué el Señor nos ha llamado como remanente? Para que anunciemos las virtudes de aquel que llamó a las tinieblas. Amén. Gloria a Dios. A Noé se le llamó con una misión especial. Amén. Y a nosotros se nos llama con una misión especial también. A Noé se le llamó para que construyera un arca. El Señor nos ha llamado para que nosotros constituyamos una iglesia, para que sea salvación de aquellos que quieran ser salvados. A Noé, escuchen bien, a Noé se le dieron dimensiones exactas de cómo tenía que ser el arca. Al remanente también se le han dado instrucciones exactas de cómo tiene que constituir esa iglesia para que el pueblo sea salvado. Y esto es un principio bíblico, mis hermanos. ¿Qué hubiera pasado si Noé, escuchen, qué hubiera pasado si Noé hubiera dicho, oh, el Señor me dijo que se le hiciera una puerta aquí de este costado, le vamos a hacer 2? ¿Hubiera tenido el arca la aprobación de Dios? No. Se le mencionó la medida exacta, cuánto tenía que medir de largo y de alto y cuántos pisos. Eso nosotros lo sabemos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera dicho, el Señor dijo que 3 pisos, le vamos a hacer 4? ¿Hubiera tenido la aprobación de Dios antes? No. No, mis hermanos. Tenemos nosotros, por medio de las Escrituras y del Espíritu de profecía, cómo conducirnos delante de Dios. Claro que sí. ¿Hay dimensiones exactas de cómo tenemos que vivir delante de Dios? Claro que sí. ¿Y cuándo viene el problema? Cuando nosotros queremos añadir a las dimensiones que el Señor nos da. Mis hermanos, quiero compartir con ustedes unos escritos de aquí del Espíritu de Profecía. Dice aquí, Dios dio a Noé las dimensiones exactas del arca y explícitas
instrucciones acerca de todos los detalles de su construcción. La sabiduría humana no podría haber ideado una estructura de tanta solidez y durabilidad. Porque hay algunos grupos que surgen por un momento y después se desbaratan. Porque no estuvieron fundadas según en Cristo Jesús, mis hermanos. Porque ellos fueron fundados conforme a sus propias dimensiones, no a las dimensiones que el Señor dio. Vamos a seguir avanzando, dice aquí. Dice, la construcción de esta estructura fue un proceso lento y trabajoso, cuando no estaba construyendo el arca. Es cierto que hay problemas aquí dentro del remanente. Es cierto que van a haber circunstancias. Pero si nosotros permitimos que Dios sea el único que nos guíe, vamos a salir victoriosos. Amén. Dice la promesa en Filipenses 4:13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si la descendencia de Caín, ellos hubieran continuado viviendo en Cristo, entonces ellos hubieran prevalecido. Y la historia hubiera sido cambiada. Pero ellos dejaron de estar en Cristo, dejaron de estar en Dios, dejaron de caminar en el camino que Dios les señaló. Y eso fue lo que lo llevó a la apostasía. Mis hermanos, el Señor nos ha hecho un llamado a nosotros, y voy a terminar con eso. El Señor pide de nosotros que trabajemos y vivamos de acuerdo a la voluntad de Él. Y que así como Noé trabajó, escuchen bien, así como Noé trabajó para que el resto del mundo fuera salvado, es el mismo llamado que tenemos cada uno de nosotros. Amén. Noé invirtió todo lo que tenía para la construcción del arca. Noé invirtió todo lo que tenía con el interés de que muchos humanos fueran salvados. ¿Es ese nuestro interés también? Y es que le voy a decir algo tan claro, mis hermanos. Si ese no es nuestro interés, si ese no es nuestro objetivo, prácticamente estamos fracasados. Prácticamente apostatamos como apostató la descendencia de Seth. Porque no crean que Dios nos ha llamado solamente para que salgan de aquel edificio, hijo, y vénganse para acá y establezcanse aquí y acá sigan con su misma vida rutinaria. No creo que el Señor nos haya llamado para eso. Pastor Eliseo, cuanto más campestres se puedan hacer, mejor. La gente, por lo menos, las que están a nuestro alrededor, tienen que conocer de Cristo Jesús. Tienen que reconocer quién es Dios. Tienen que entender que deben de cambiar su estilo de vida, salir del mundo y vivir para Cristo. Por lo menos los que están a nuestro alrededor, mis hermanos, porque si no somos luz de donde estamos, entonces ¿qué es lo que somos? Oscuridad. Entonces somos tinieblas. Y la tiniebla no conduce a nadie. Pero la luz sí. La luz, donde hay luz, uno puede caminar con seguridad y no va a caer, al menos que cierre sus ojos por su propia cuenta. Mis hermanos, toda esta luz que nosotros tenemos, aprovechémosla. La Biblia, gloria a Dios que tenemos todavía la palabra de Dios. Van a haber momentos donde va a ser prohibida. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque ustedes ya lo saben. Lo mismo que pasó es lo mismo que va a pasar. Llenémonos de la palabra de Dios ahorita que podamos. Pidémosle a Dios que nos ayude a entender su palabra ahorita y que no caigamos en el papel que cayó la descendencia de Seth. Somos un remanente, hemos sido llamados con una misión, con la misión de que podamos trabajar a favor de la salvación de los demás. Amén. El Señor nos bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Amén.